Este es el primer video correspondiente al tema Propiedades de los materiales. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. En los videos referentes a este fascículo se tratarán los siguientes temas: definición reglamentaria de la resistencia de diseño, algunas propiedades relevantes del material hormigón, algunas propiedades significativas del material acero y, finalmente, se tocará en forma muy superficial el comportamiento del material hormigón armado frente a la acción del fuego. Comencemos entonces por la definición reglamentaria de la resistencia de diseño. Los reglamentos de hormigón estructural de todo el mundo presentan expresiones y tablas en las que aparece la resistencia característica del hormigón. Desafortunadamente, no todos se están refiriendo a lo mismo, aunque lo llamen de la misma manera. En la Argentina, desde el año 1964 y hasta la aparición del CIRSOC 201-2005, la resistencia característica se representó como sigma' BK y se la definió como aquella resistencia que era superada por el 95% de los resultados experimentales. En definitiva, se aceptaba un 5% de resultados no conformes o defectuosos. El CIRSOC 201-2005 hace referencia a una resistencia especificada y la indica como F'C. Se trata, en este caso, de la resistencia que es superada por el 90% de los resultados experimentales, es decir, se acepta un 10% de resultados no conformes o defectuosos. Como puede apreciarse, para una misma resistencia media, siempre se verificará que sigma' BK es menor que F'C. La diferencia disminuye sin llegar nunca a anularse al disminuir la dispersión S. Para dar órdenes de magnitud de la relación existente entre ambas resistencias, a título de ejemplo, en la tabla se han dado valores suponiendo que se comparan hormigones provenientes de 3 plantas con diferentes sistemas de calidad. Si un hormigón tenía una resistencia característica de 17 megapascales para un reglamento argentino anterior al CIRSOC 201-05, para este último reglamento, suponiendo un valor de S igual a 7 megapascales, se tendrá una resistencia F'C de 18.82 megapascales, es decir, la suma de 17 más 1,82. En nuestro país se convive en la actualidad con profesionales y proveedores de hormigón que utilizan diferentes reglamentos, principalmente el CIRSOC 201-82 y el CIRSOC 201-05. Por este motivo, es muy importante especificar en todos los documentos, memorias, especificaciones técnicas, planos, cómputos, etc., el reglamento de referencia, respetando asimismo la nomenclatura que dicho reglamento establece. Conclusión: para cualquier resistencia media y dispersión, siempre el valor de cálculo del CIRSOC 201-05 será mayor que el del CIRSOC 201-82. Cabe preguntarse si para el mismo hormigón el CIRSOC 201-05 da una mayor resistencia de cálculo, ¿es entonces más inseguro que el CIRSOC 201-82? La respuesta es negativa, porque la seguridad de un reglamento está dada por un conjunto de coeficientes que afectan tanto a las resistencias como a las solicitaciones. Veamos a continuación lo relacionado con la resistencia uniaxial a compresión del hormigón. Esta resistencia es la que se obtiene al realizar un ensayo estándar sobre probetas cilíndricas y, junto con la resistencia del acero, es el parámetro más empleado en los cálculos de resistencia del material compuesto hormigón armado. Hay que recordar que este tipo de equipos materializan la carga a través de imponer una deformación a la probeta. Esta deformación se realiza a una velocidad establecida por las normas de ensayo. De este ensayo se obtienen la carga para la que rompe la probeta y la deformación de rotura de la misma. Obviamente, a partir de la carga de rotura y del área puede calcularse la tensión de rotura. Del diagrama tensiones-deformaciones puede obtenerse la tangente al origen, es decir, el módulo de elasticidad al origen. Luego se verá que este no es un valor muy útil. También puede obtenerse el módulo secante para el 45% de la tensión de rotura.
Enseguida veremos que este sí es un valor de interés. Finalmente, si bien no es común hacerlo, podría realizarse un proceso de descarga. Si la misma se hace para tensiones muy bajas, no se tendrán deformaciones remanentes perceptibles. Si se lo hace para tensiones altas, la curva de descarga conducirá a una recuperación elástica y a una deformación remanente no recuperable. Existen equipos muy rígidos y mucho más sofisticados que monitorean en tiempo real el comportamiento de la probeta. De esta forma, detectan el momento en el que el hormigón está por romper y su software modifica la velocidad de deformación, de modo de que la rotura no se produzca para la carga máxima, vista anteriormente, dando comienzo al recorrido de una rama descendente del diagrama de tensiones deformaciones que en un ensayo convencional directamente no existiría. En la figura se han superpuesto los diagramas tensiones deformaciones con rama descendente correspondiente a hormigones de diferentes resistencias. Como regla general, puede decirse que a mayor resistencia, mayor módulo de elasticidad, mayor deformación para la resistencia máxima y menor deformación de rotura. Como se verá más adelante en el curso, la existencia de la rama descendente permitirá comprender el comportamiento en rotura de secciones sometidas a flexión. Para interpretar los mecanismos de deformación y rotura del hormigón, conviene recordar algunas cuestiones relacionadas con su estructura interna. Si se corta transversalmente un elemento de hormigón, a simple vista se reconocerá un conjunto de partículas de agregado grueso distribuidas uniformemente dentro de una matriz homogénea de mortero. Observando con un instrumento óptico que aporte aumento, se verá que la matriz contiene poros de distinta magnitud, burbujas de aire intencionalmente incorporado, microfisuras y defectos constructivos, estos últimos debidos principalmente a la exudación de agua y/o a una compactación deficiente. Con un aumento aún mayor, se hará visible una zona de transición o interfase entre las partículas de agregado grueso y la matriz de mortero, con características morfológicas diferentes a las de los anteriores. La interfase es más porosa y consecuentemente menos resistente que los agregados y que la matriz de mortero. Estas características son determinantes en el comportamiento mecánico del material compuesto, que resulta menos resistente y más deformable que los agregados y que el mortero. Aunque los límites deben tomarse solo como una orientación, se dividirá el comportamiento de una probeta en 4 escalones caracterizados por comportamientos bien diferenciados. Hasta un 30% de la tensión de rotura, las fisuras de interfase preexistentes prácticamente no crecen y el comportamiento de la probeta es prácticamente lineal. Hasta aproximadamente un 50% de la tensión de rotura, se produce un crecimiento de las fisuras de interfase preexistentes, pero sin una gran tendencia a conectarse entre sí. Entre el 50 y el 75% continúa la apertura de las fisuras de interfase y comienza un proceso lento de apertura de fisuras en la matriz. Comienza a perderse claramente la linealidad en el comportamiento. Por encima del 75%, el crecimiento e interconexión entre fisuras de la matriz se hace mucho más rápido e inestable y el aspecto del diagrama es francamente curvo. En la realidad, el valor anterior puede variar entre un 75 y un 80%, pero siempre puede decirse que existe una tensión crítica a partir de la cual el comportamiento cambia significativamente. Si se observa el comportamiento volumétrico del hormigón, la tensión crítica separa el comportamiento contractivo del comportamiento dilatante del hormigón. La curva tensiones-deformaciones de los áridos es prácticamente una recta hasta la rotura. La curva tensiones-deformaciones del mortero es prácticamente una recta hasta la rotura. Sin embargo, la curva tensiones-deformaciones del hormigón no es una recta.
En un hormigón de peso normal, los agregados son el material más rígido, el que tiene mayor módulo de elasticidad. La menor rigidez la presenta el mortero. El hormigón presenta una rigidez intermedia y un comportamiento no lineal. El hormigón presenta una resistencia menor a la de los agregados y a la del mortero. La explicación del comportamiento del hormigón frente al de sus materiales componentes debe buscarse en la fisuración interna. Lo que el CIRSOC 201.05 define como módulo de elasticidad es en realidad el módulo de deformación secante correspondiente a una tensión igual al 45% de la tensión de rotura. Cabría preguntarse, ¿para qué se usa este módulo? El uso práctico más frecuente es el cálculo de deformaciones bajo cargas de servicio. Entonces, ¿por qué calcularlo como módulo secante para un nivel de cargas igual al 45% de la tensión de rotura? Porque es un valor razonable para la tensión del hormigón bajo cargas de servicio en estructuras para edificios. Si no existen valores experimentales disponibles, el CIRSOC 201.05 propone el uso de dos expresiones para la estimación de E sub C. La primera permite calcularlo para el caso de hormigones cuyo peso por unidad de volumen varíe entre 1.500 y 2.500 kilos por metro cúbico, es decir, que cubre el rango de los hormigones livianos hasta los hormigones normales. La segunda expresión es de aplicación al rango de los hormigones de peso normal y un poco más pesados. Cabe aquí hacerse dos preguntas. ¿Por qué interviene el peso del hormigón en estas determinaciones? Es una forma indirecta de reconocer que mayor cantidad de áridos gruesos o el uso de áridos gruesos más pesados llevará a un hormigón más rígido. La siguiente pregunta tiene que ver con la participación de la resistencia en estas expresiones. Nuevamente, es una forma indirecta de reconocer que los hormigones con menores relaciones agua-cemento son más rígidos. Las expresiones anteriores han sido desarrolladas para hormigones de hasta unos 60 megapascales de resistencia. Para resistencias mayores, tienden a dar valores mayores a los reales. Han sido determinadas como valores secantes para un nivel de tensión correspondiente a aproximadamente el 45% de la tensión de rotura, y ese es el límite de validez que les da el reglamento. Los módulos tangentes al origen son del orden de un 10% mayores. Los valores reales pueden estar comprendidos entre un 80 y un 120% respecto a los calculados. Para tensiones bajas de tracción, puede aceptarse que el módulo de elasticidad en tracción es igual al de compresión. El gráfico muestra las deformaciones longitudinales y transversales que experimenta una probeta sometida a una carga axial de compresión. Se aprecia que las deformaciones son siempre crecientes con la carga y que, por simetría, las deformaciones transversales ε1 y ε2 son iguales entre sí. Este segundo gráfico muestra la evolución de la deformación volumétrica de la probeta, es decir, de la suma de las tres deformaciones específicas principales. Se presentan aquí dos comportamientos bien diferentes. Para una tensión menor a la crítica, se observa una disminución de volumen que es directamente proporcional a la tensión aplicada. Sin embargo, a partir de la tensión crítica, se observa que la probeta comienza a ganar volumen, es decir, que el material pasa de ser contractivo a ser dilatante. El coeficiente de Poisson-Nu es una constante elástica que en un material continuo, lineal e isótropo relaciona las deformaciones axiales con las transversales. Si bien el hormigón no reúne las características antes enumeradas, suele definirse un coeficiente de Poisson que, como muestra la figura, no es constante. Hasta la tensión crítica, el coeficiente se mantiene constante y sus valores suelen estar comprendidos entre 0,15 y 0,20. Superada la tensión crítica, el material se vuelve fuertemente dilatante
y el coeficiente de Poisson puede alcanzar valores del orden de 0,5, que a título ilustrativo es el valor que presenta la goma. Podría argumentarse con razón que para ese nivel de tensiones ya no se está describiendo el hormigón inicial, dado el alto grado de fisuración y fragmentación que presenta el material. Si una probeta ensayada a compresión uniaxial es cargada hasta que se observe una horizontalización de la curva, es decir, hasta las proximidades de la tensión máxima, y luego se la descarga, y se repiten sucesivos ciclos con el mismo criterio, se observa que cada nuevo ciclo de carga presenta menor rigidez que el anterior y que acumula mayor deformación residual. Esto se atribuye a la fisuración que va quedando en el material luego de cada ciclo de carga. Se observa asimismo que la envolvente de todos los ciclos se aproxima mucho a la curva que se hubiera obtenido en un ensayo monotónico a compresión uniaxial, incluyendo su rama ascendente y su rama descendente. El gráfico muestra resultados de ensayos a fatiga de un acero común. En este ensayo y en los que se mostrarán en las diapositivas siguientes, la tensión mínima de ensayo ha sido nula. Para cada ensayo se establece una tensión máxima y se somete a la pieza a ciclos de carga hasta que se llega finalmente a la rotura. Para el caso del acero común, a medida que aumenta la tensión máxima de ensayo, disminuye el número de ciclos para los que se produce su falla por fatiga, pero se presenta un umbral denominado límite de fatiga, por debajo del cual el número de ciclos que puede resistir es, digamos, infinito. En otras palabras, si por ejemplo el acero común es sometido a tensiones variables entre 0 y aproximadamente el 50% de su tensión de rotura, el material no romperá por fatiga. Como contrapartida, el hormigón sometido a compresión llegará a un número de repeticiones para el que romperá indefectiblemente. Se dice entonces que el hormigón no tiene límite de fatiga. Esta frase a veces es entendida equivocadamente como que el hormigón no se ve afectado por la fatiga. Como orden de magnitud, podría decirse que el hormigón en compresión resiste alrededor de 1.000.000 de ciclos cuando la tensión mínima es nula y la máxima es del orden del 55% de la de rotura. El comportamiento del hormigón en tracción es muy similar. Ahora, para 1.000.000 de ciclos, podría decirse que la tensión máxima rondaría el 60% de la de rotura. El fenómeno de la pérdida de resistencia por fatiga en el hormigón se asocia a un proceso creciente de microfisuras. Los ensayos presentan una gran dispersión, por lo que los cálculos están siempre sujetos a un alto grado de incertidumbre. En la práctica, el rango de variación de tensiones que experimenta una estructura raramente es constante, salvo por ejemplo en el caso de la fundación de un equipo mecánico rotatorio. Por ese motivo, el rango de variación estará comprendido entre la tensión que origine el peso propio, más o menos fijo, y otro extremo variable que dependerá del nivel de la sobrecarga en cada momento. Debido a la complejidad del problema, los reglamentos dan reglas relativamente sencillas para la verificación a fatiga de los elementos estructurales. Al igual que el hormigón, los aceros para pretensado no presentan límite de fatiga. En la actualidad se considera que un acero de pretensado es seguro si puede resistir 2 millones de ciclos de fatiga. Para ello, los reglamentos, no el CIRSOC 201-05, presentan expresiones que limitan la variación de tensión durante la vida útil de la estructura. Esta variación es del orden del 10% de la tensión de rotura. El CIRSOC 201-05 no toca el tema de fatiga. Recapitulando, los reglamentos definen la resistencia de cálculo del hormigón de diferentes maneras. Del ensayo estándar de compresión simple, se puede extraer la resistencia, la deformación para esa resistencia y el módulo de elasticidad del hormigón. Los ensayos con rama descendente deben realizarse con equipos especiales y no se usan en forma rutinaria. A mayor resistencia del hormigón, mayor rigidez
mayor deformación para la tensión máxima y menor deformación de rotura en la rama descendente. La fisuración interna hace que el hormigón presente una tensión crítica que es cercana al 75% de la tensión de rotura. A partir de esta tensión, el hormigón se vuelve dilatante. El módulo de deformación que da el reglamento corresponde a una tensión igual al 45% de la de rotura, intentando representar tensiones usuales en la práctica. El CIRSOC 201.05 da expresiones para el cálculo del módulo de elasticidad que dependen del peso por unidad de volumen y de la raíz cuadrada de la resistencia a compresión. Si se carga el hormigón en forma cíclica, casi hasta la rotura, se observa una pérdida gradual de rigidez, un aumento de la deformación remanente y una envolvente parecida a una curva monotónica con rama descendente. El acero presenta un límite de fatiga que es del orden del 50% de la tensión de fluencia. El hormigón no presenta límite de fatiga ni a tracción ni a compresión.